Se nota ahora el calor. Nuestro idioma es muy rico, muy extenso nuestro vocabulario y el mismo objeto en muchas ocasiones tiene nombres varios, pero sin duda alguna el que más nombres tiene es el falo, el pene, rabo, nabo, picha. Bien, llegaos a los payasos de la tele. Ahora sí, en Tama, Juanfran. Bueno, pues hoy estamos con estos especiales de Branu de Falar de aquí, donde tenemos una novedad y ya que a más de escucharnos en Ivo estamos saliendo un vídeo en Play Presta. ¿Y qué vamos a hacer? La verdad que no está muy claro. Creo que vamos a dedicar sobre temas varios. Mola porque la gente piensa, no está muy claro, soy mentira, está preparado y tal. No, estábamos ahí, yo acabo de llegar, digo, venga a grabar. ¿Qué? No sé. La verdad es que fue así. Fue O sea, tal fue así, cual, no fue tal así, cual, fue como lo así. dijiste, Hola, tal muy cual. buenas, estoy aquí en el control. ¿Qué pasa, ¿Qué Marcos? tal? Hombre, ¿Qué yo tal? Full, el ¿Qué? profesor. ¿Qué te digo, Marcos? ¿Dónde vienes, guaje? Yo vengo de Zamora, acabo de llegar. Hostia, entonces, ¿qué pasó? Porque ¿Qué hiciste para allá? Este es el primer programa del mundo que se graba y se va a emitir cuando estemos todos de vacaciones. Sí. Y allí en Zamora ganaste perres. No, Mira, Juan, pero ¿cómo prestáis siempre el tema de la... no, pero fui feliz. ¿Por qué? ¿Quieres filarlo de alguna manera, Juanfran? El dinero, no sé, dicen que da la felicidad. No, viene sin perres y es feliz. A ver, vengo con menos perres y vengo menos feliz. ¿Sabes lo que me fai muy infeliz? Les perres que me quiten en el peaje del Huerna. ahí cada vez soy menos feliz y cada vez es más caro. 13,50 Yo, ahora. oye, que como bien rata, sigo apostando por payares, ¿eh? ¿Sabes? Pero con Payares, todo lo que aforres, o sea, subir eso... Nah, payares a tope. ¿Qué pasa, Pepio? ¿Estás muy callado, guaje? No sé Yo qué te estoy pasa. aquí a la espera de que alguien me diga, oye, fala. Oye, También te digo una cosa, si no revientes el micro, mejor, ¿eh? Porque te has pegado unos berríes. Hostia, tío, y es que no llevo esto de la radio, no tío, es llevo un esto pro. de la ni radio. que fuera DJ o algo Ya, de eso. no. Para Lo controlar de tuyo, micros. lo tuyo y es más grabar vídeos Sí. en Batter con Josín. Sí, son chistes de peos. Nada más, Sí. así, nada más. Cosas que no tienen nada que ver con otro programa que se fa en este estudio, que nunca se fa en chistes feos. Nunca. ¿Estás refiriéndote al famoso programa Sentir Asturias que se emite los martes y los miércoles a las 11:30 Famoso. ¿En dónde? en RPA? 621-27... Ah, no, perdón, estoy mezclando ya cosas. Pero el programa famoso de RPA no era uno que salpe la mañana. ¡Boom! Juanfran, un chico malo. No. Está bien decir eso, pero no el nombre, ¿eh? Vamos a guardarnos lo del nombre, vamos a guardarnos El y nombre. no vamos a decir nada. A ver, Bueno. chavales, nosotros tenemos que asumir que somos el hacendado de Sentir Asturias. Eso ya. Somos los minutos de la basura. O sea, lo que juegan Margasol en los Lakers. Sí, ya que jueguen los Lakers ya. Sí, Por que cierto, ya, ¿qué sería de él? no sé cuándo se va a emitir esto porque no tengo el calendario, pero creo que en Sentir Asturias va a falarse de NBA y según Lluís Fanjul, ¿quién ganó la NBA? Brooklyn, sí, grandísimos. Felicidades a Kevin Durant por ese anillo. Lo que todo el mundo deseamos. Préstame mucho la cara de Pepio ahora mismo y de Juanfran. A ver, ya que tú y yo, ¿de qué falamos? Ellos están falando de algo que saben, que entienden. Vamos yo... a ver, ahora mismo hay 4 equipos. Atlanta, Los Ángeles Clippers, Phoenix Suns y Milwaukee Bucks. Y no tal Jiménez, espere. ¿Y el Iberia? Contra ¿El Liberia. Iberia de Jiménez? Sí, y el Asturias de Blimen. Oye, pero yo creo que veníamos a hablar de otra cosa. Perdón. Con lo serio que somos Dinos aquí, tú, país. si ¿ya es feliz en sin perres o no? A ver, Espera, ¿cómo que en un tiempo? Pepio, Bueno, si Pepio tiene camiones naranjas. tenía. Hostia, Ahora se queda un. en ese asunto no nos vamos a meter. No, igual no. Oye, yo a ver, la verdad es que yo llegar al fin de semana con perres en el bolso, a mí préstame, ya vos digo. O sea, a mí préstame de ir a xintar por ahí con los amigos, a mí préstame, no sé. No, te A jodas ver, a ti y a a todo el ti y a mundo. todos. ¡Yo Estaría- ódialo! Estaría bien que dices haciendo, no, pues allí que a mí gusta, qué sé yo. Es que a nivel de qué estamos hablando de si el dinero da la felicidad, ser millonario, hombre, pues digo yo que alguna felicidad dará, digo yo.
Hombre, más feliz que sin un duro en bolso, pues probablemente sellas. Digo yo, vamos. Oye, ¿qué te digo yo? Si pongo una canción de Rosalía aquí ahora, a lo mejor capennos el vídeo, ¿no? Seguramente. Posiblemente. Seguramente. Así que métela. Y es que te va pensando la pones esta de fucking money, man. ¿Sabes? Y todo Esa digo, millonaria. Pero, bueno, que el oyente se imagine que Sí, está que sonando. está esta sonando. canción. No, Puedes no, cantarla tú no, de fondo, que la no, cante no, Carmen no. de fondo, que está grabando. Ey, Carmen. A tope. Bien, Carmen, Sí, bien. porque parece que este programa hay un campunavos, pero no. Tenemos una mujer aquí trabajando. Carmen. Al aparato. No se a pronuncia, la ¿eh? cámara. Pero vosotros cuando veis a famosos millonarios con Ferraris, con coches, ¿vosotros qué sentís? ¿Sentís algo? Dame pena. Bueno, la pues, gente con Ah, también te digo que son unos flipados. A mí la verdad que el Ferrari para andar por Chena no me apetece. Sí, Hostia. vas pegando en todos los baches, ¿eh? Vas pegando. Dices, voy a dar un paseo por Coño, ya acabé. O sea, por Jiménez ni te Imagínate cuento. por Jiménez. O sea, es que... Ojo, ¿eh? Nada, a Das ver. ida y vuelta. Yo creo que lo vio la gente acaba refalfiada, ¿eh? De pers y de todo. Como- Pero eso también depende de cómo lo lleves tú, en cómo lo gastes, cómo lo disfrutes. ¿Tú cómo lo gastarías, Pepi? No sé, yo dando una vida mejor, entre comillas, a la mi familia, no sé, teniendo más facilidades. Por ejemplo, Pues yo qué sé, nada, pues algo sencillo, una piscina, una casa de oro macizo. dar descanso a la gente que trabaja, que lleva trabajando toda su vida. La pregunta ahí es, Pepios, si fueres millonario, ¿seguirías viviendo en Vimenes? Hombre, eso que sin duda. No, sí. Sí, yo, no lo cortes. Yo en Vimenes hasta morrer. Queda allí. Faigo lo que sea por quedar allí. Vimenes y el Miami de Asturias. Pero construiríaste un chalet. Bueno, ¿Dónde? ¿De cuántas sí, dimensiones? sí. Como de cómo de grande lleva Jiménez. a mí me gusta lo pequeño, no limpiar mucho. Y a Lo Noelia pequeño. también. Fuera, lárgate. Fuera. Go home. No sé cómo acabamos, pero acabamos hablando de Noelia siempre aquí, ¿eh? Va. ¿Noelia Quiñé? Quille Noelia, Pepios. Aprovecha la cámara. No. Mi amor, mi amor. Oh, momento romántico. A tope. Aquí pondríamos, si tuviéramos ganas, un efecto en plan Sí, de corazoncinos y corazoncinos. tal, pero estoy para verano. No tenemos ganas de trabajar, la verdad. Pepios, bueno, Juanfran, si fueres millonario. Uf, si fuera millonario, pues tampoco creo que llevara una vida tan distinta. A lo mejor en vez de salir y tomar una cerveza, pues aproveches a tomar un cacharro, ya que danles perres. Tu vida cambiaría en que serías un alcohólico. La mía y la de cuánta gente. Yo me iría a comprar al Económato y diría a comprar al Corte Inglés. No sé qué cojones de... En Ferrari. Sí, sí. ¿Visteis con qué poco? O el Lamborghini, de lo que sea, vamos. Algo que sea rápido. Sí, rápido de llegar y para casa. Una Play 5 a lo mejor. También. Güey, esto va a ser polémico. ¿Vosotros creéis que con les perres cambies la ideología? Pau, Oye, También depende, también de la personalidad del asiento, de la persona que tenga esos perres. Es que... ¿Tú crees que los ricos tienen que pagar más impuestos, Pepios? Juanfran. Por supuesto que sí. Yo también. Pues claro que sí. Si tienen, que paguen. Y este mismo Valderique podéis verlo en la Caixa de Pandora, que podéis buscar Caixa de Pandora ahora en lo que estáis viendo, y ellos hicieronlo, pero ellos más serios. Sí. Nosotros como vamos así un poco tal. Mira, ¿y si lo aprovechan, ahora que salió este Alderique, que la gente busque ese de la Caixa de Pandora? Sí, ya tienen que ir para allá. Pues yo creo que podemos dirnos para que la gente vaya directamente a buscar la casa de Pandora. Espera, que tengo que buscar una canción para apreciar aquí, que no la tengo todavía. Pues sigue. Oye, cuéntanos un El chiste, tema Mario. que teníamos antes era Leonardo Dantes, ¿no? Sí, no sé el nombre exactamente, pero... No, y yo tampoco, yo no estoy en esa onda. no, Yo quedé en Anuel... no sé cómo llegué Anuel. Anuel, ¿Anuel chaval. qué? no Manuel- sé. Y Omar Montes. Yo quedé ahí. Omar A ver, Mon- ya tengo una canción, para que os despidáis y esas cosas. Venga, pues. Pues venga, Tajantes. Te ayudo. adiós, Te rapaces. ayudo Está yo, gente. que somos de 6. Pensar que